Entonces, Nico, vamos a conectar con Juan y voy a pedir que conectes con él. Primero que me hagas un escaneo energético, que me digas cómo se ve su energía y luego que me digas el peso energético de su nombre. Y voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. No, Lo primero que percibo ira al sentir el campo energético de Juan es como si yo tocara un espacio que primero pensé que era así como ceniza, pero más bien es como polvo. Es como si yo caigo a su campo energético y es denso, tiene una profundidad de gravedad como si cayera hacia abajo, se percibe como pesado y al descender, al caer, cuando se cae, todo lo que se toca levanta mucho polvo, como mucha, sí, con mucho polvo, pero también ese es no necesariamente polvo, no sé por qué es como mucha desolación, como como mucho abandono, pareciera como que eso es lo que sale cuando se toca. Y cuando lo encuentro a él, Ira, él está como sentado adentro de un espacio que está formado como por este abandono, como si hubiera hecho una casa de este abandono, como si eso fuera su refugio, su justificación, su estrategia energética, envolverse de esa energía, y él está ahí como sentado así como con una mano abajo de la cabeza, recargado hacia un espacio y sentado ahí en medio, como con también con el ceño fruncido. Y su nombre energéticamente representa como, ¿cómo te puedo decir? Como un medio espacio. Quiero describir que lo veo a la mitad, pero es una condición de su característica, como si él solo presentara una versión de su nombre, o si él entendiera que pudiera utilizar su nombre a la mitad, no siempre completo, como si a su nombre le faltara un valor que él le tiene que agregar o una característica que él decidió que su nombre no tuviera. ok. Vamos a ver cuándo es que decidió habitarse a la mitad y en esta situación de desolación. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar es que en su espalda es como si él cargara una mochila, y esa mochila, en vez de ser algo como de tela, es un portal. Y él carga entre los omóplatos de su espalda como una puerta energética. Em, no necesariamente la puerta está dentro de su característica genética, pero pareciera como que si él fuera o el guardián o el responsable de sostener esa entrada. Em, ¿Y desde cuándo decidió no habitarse en completud? Yo observo, Ira, que esta circunstancia
de su característica, digámoslo, curiosa ante experiencias energéticas, es una constante en todas sus existencias, pero hay una infusión en su energía, Ira, una infusión depresiva, hay una infusión de una sensación como de desvalidación y también como de escape, como si él entendiera que sus vidas son vida hasta su decisión de dejar de serlo, algo así como si hubiera mucha reserva de escape. A ver, ¿desde cuándo este portal está él siendo responsable de él y por qué? Esta es una mochila que él se quita y se pone entre vidas y apertura este portal o carga con este tipo de circunstancias siempre después de una situación, digamos, energética. Observo, Ira, que esta mochila fue el resultado de como de una serie de transiciones energéticas, entre ellas, pues esta toma, esta apertura, porque ese té lo que hizo fue fracturar la condición limitante de su energía consciente y su tendencia energética, pero eso es, por eso te digo que tiene como esta opción de escape, porque es consciente. En otras existencias observo que él quita una vida. En otras existencias observo que hace una similitud a un ritual como para convocar o para poder dominar una existencia. Siempre este tipo de características le permiten convocar este tipo como de herramientas, algo así energéticas, que su alma aprendió o cree utilizar para repeler o para proteger o para contener. Es como si él entiende que el portar este tipo de sacrificios que mentalmente se simbolizan en muchas cosas en la vida como el portar con cierta carga genética, como el portar con ciertas tendencias de cierta persona y energéticamente portar con esta herramienta le condiciona o valida su aspecto de existencia y en la vida más física su valor de quién es ante las personas a su alrededor. También hay mucha energía de, ¿cómo se cuando alguien suple a otro de suplantación? Hay mucha energía de suplantación, como si él no ha sabido nunca ubicarse en él y siempre ha tenido que suplantar muchos roles energéticos y físicos. Cuando él empezó con esta energía de este portal y esta mochila que va cargando entre vidas que abre y que cierra, con esta parte de vivir como varias vidas energéticas en una vida. Em, es una tendencia muy clara. Se observa, haz de cuenta, entro a una esfera energética. Ahora entiendo por qué esto de como del polvo, la tierra es un recuerdo específico de esta existencia. Estamos como en un desierto, y él está haciendo como una, pues, ¿qué te puedo decir? Como un tipo de iniciación, pero no es una iniciación, es un tipo él está completando. Él está completando como un examen, como una serie de protocolos energéticos. La civilización o la existencia que observo, Ira, es meramente templaria, o sea, estos son espacios megalíticos que están como entre lo que entenderíamos que ahora son como montañas, espacios así. Y esta parte energética o física de él, lo que está haciendo es aceptando algún tipo como de protocolo energético ante la Tierra, como si esta civilización o esta humanidad cargara algún tipo de compromiso físico
ante las dimensiones de la misma tierra. Em, y fíjate, y su alma duerme, Ira. Haz de cuenta que su alma encarna o encarnó en esa existencia y durmió por mucho, o sea, no encarnó por mucho tiempo, luego volvió a encarnar, luego no encarnó. La última encarnación que observo de su registro fue hace 76, antes de su nacimiento, 76 años humanos estuvo como su alma detenida y antes de eso, más de 300 años. Ha sido un alma que energéticamente tiene muchos espacios de silencio. ¿Por qué estos espacios de silencio? ¿Por qué como si el alma invernara? Por la misma construcción de la característica energética de esta herramienta, pareciera que a la hora que tomó este compromiso, condiciona la construcción de su estructura genética, pero también la construcción de este tipo de características. Mira, en el entendido energético de lo que se ha procesado, no de sus experiencias, todo termina por desfragmentarse. Y aparte, como humanos y como energía o nuestra característica energética, no cumple nunca con los requisitos de este tipo de compromisos o rituales energéticos porque vamos evolucionando. Entonces, en la desfragmentación de lo que este protocolo de este portal pudiera estar afectándolo a él, específicamente, Ira, es en canalizar. Él tiene la capacidad de utilizar esta herramienta para tomar las características y la personalidad de otra persona y poder caracterizar su alma con esta energía. Es como en este momento lo único que puede aprovechar físicamente de esta energía es esta capacidad de transformación, pero él, específicamente él, en esta existencia no ha sabido adaptarse y dentro de los pensamientos que alcanza a capturar o dentro de las personalidades con las que se ve reflejado se pierde, se distorsiona y empieza, por ejemplo, a escuchar o a convivir con personas y escucha sueños, escucha objetivos, escucha negocios, por decir cosas, y las absorbe. Pero como no son sus pensamientos, no nacen de su conciencia, no vienen de su creatividad, todo empieza a ser una bruma, todo empieza a ser un exceso de información. Es esa característica que en este momento ya le está afectando esa específica energética. Quizás en su momento en el que se entregaron, como observo en esa primera existencia que hace el compromiso, lo que observo que esa capacidad tenía era poder como permitirle a las personas tener un contacto con esta parte energética ya no existente a través de él, como si incluso ese mismo portal le hubiera dado la capacidad de una mediumnidad que no tenía que ver Mm, con su fisicalidad, ujú. sino con una característica externa de él mismo. Está curioso. Esta parte de la transfiguración energética que es importante, que es una de sus habilidades naturales. Esta parte de la transfiguración energética, entonces es como si él lo hubiera dejado de lado para recibir una mediunidad que no es de él. Mm, y como si hubiera obligado a su alma a realizar una labor que no venía encriptada en su genética. Todos los seres humanos, eso es bien importante aclarar, tenemos la capacidad o tenemos la capacidad de la canalización de alguna frecuencia u otra. Algunas personas que sienten la piel chinita y otras personas, muchas formas, ¿no? Pero en esa específica situación de existencia en la que vivía esa versión de él, las características extrafísicas eran necesarias a un nivel de la tercera dimensión para poder representar algún tipo como de soporte ante la humanidad con la que él convivía. Y él específicamente de la familia o de la estructura en la que se encontraba, no era adecuado que no lo pudiera hacer. Y los que no lo podían desarrollar de manera, digamos, de nacimiento, tenían la capacidad de a través de un protocolo construir una herramienta energética que les daba esas habilidades, pero era un compromiso que se creaba eso, energía. Por eso al él morir en ese cuerpo, Ujú. él desencarna y la conciencia energética de la herramienta que había creado empieza poco a poco en las existencias
a tardarse en configurar la separación y empezó a tardarse menos en cada existencia, por ejemplo, en esta última que fue mucho menor, porque ya la diferenciación entre la herramienta y él es cada vez menos. Esta incrustación de es que le podríamos llamar una entidad también, pero es Ujú, una energía que en ujú, cada existencia se va incrustando en él cada vez más, ujú, lo presiona más en mayor juventud a adentrarse en estos sistemas energéticos, pero lo hace llevar sus potencias a límites, crear choques energéticos que también lo desconfiguran y que también lo confunden para poder compenetrar o despertar esa fuerza que luego lo mueve o que él siente que lo manipula, pero él entiende que tampoco es de él. Entonces, sabe que hasta cierto punto es una relación lateral de pertenencia. Él tiene la creencia que sin esa energía, él dejará de tener estas capacidades y esta energía tiene la creencia o se ha creído que es la que le otorga a él estas capacidades. Y se han perdido ambos en propósito. De hecho, en realidad hay un punto en el que ni se sabe cuál es quién. Oye, pero a ver, espérame. ¿Hace cuánto tiempo el pacto que hizo, lo hizo hace cuánto tiempo y por cuánto tiempo lo hizo? ¿Lo hizo por perpetuidad? ¿Cómo fue? Sí, es como si él creara o un gemelo, una versión de él, Mm, eh, y, y pues es que es incalculable el tiempo, pero si le quiero poner un tiempo humano, estaríamos hablando de que esto fue hace millones, 3, 4 millones de años. Es una humanidad, es una tierra joven, es una humanidad antigua ujú. ¿Y lo hizo por perpetuidad? por la conciencia, es que se ensamblaron genéticamente. Mm, ok. Em, esta energía se va presentando, se va activando poco a poco desde la niñez. ¿Cómo se va activando? Lo que yo observo era es que en las existencias, el tiempo que se tardaba en la desconfiguración que él mismo provocaba Ujú, era para poder al encarnar nacer bajo su conciencia original. em, Ir desarrollando o ir encontrando los protocolos que le abrieran la herramienta. Pero esa desconfiguración entre vidas empezó a ser cada vez más complicada por la similitud que había. A veces él perdía de vista que lo usaba y se lo encarnaba. Entonces, esta desconexión de él y esta entidad empezó a ser más difusa entre cada una de las existencias. Entonces, por ejemplo, yo observo también que su alma es un alma energéticamente con una sabiduría importante. Él convive con esta energía de formas, digamos, activas que a veces en propósito coinciden y lo hacen tener piques de lo que llamaríamos extraordinariedad, no es una palabra que existe, ujú, pero él mismo se percibe como extraordinario, ¿no? ujú, Pero también está la contraparte que es en esta difuminación de lo que se cree o se sabe él a veces se concentra en crear más a través de esa visión, entonces su existencia física se percibe desnutrida y empieza él a percibir una carencia en su entorno por el enfoque que tiene de su visión, porque él tiene que entender que todas esas imágenes que pasan en su mente a veces lo hacen perderse de la narrativa real y a veces puede pasar horas completas en la narrativa falsa de su ujú. creación mental y no en la realidad que le está sucediendo en el presente. Ok. Ay, entonces, lo primero que vamos a hacer es que empiece él a identificar su energía y la que no le corresponde. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quisiera preguntar, pues hace un tiempo, pues hace mucho tiempo me han dado un dato curioso, pero de pronto sí se podría saber aproximadamente cuántas encarnaciones pueden haber en todo este tiempo.
¿Cuántas encarnaciones puede tener en este tiempo, Nico? ¿Cuántas se ven que puede tener? Si digamos que el proceso entre una encarnación y otra más larga fue de 980 años, tiene más de 2000, más de 4000 encarnaciones. A Sí, ver, algo así he escuchado, 4200, 4000, algo así, he escuchado algo así. ok. Este, vamos a empezar. Primero, Nico, quiero que empiece a trabajar su sistema nervioso y el cerebro. ¿Para qué? Para que haga un ajuste en la forma conductual de cómo el cerebro empieza a conducir esta conductibilidad energética al estado base de su estructura natural energética. ¿Para qué? Para que empiece a limpiar residuos de toda esta sobrecarga que hay en su corteza cerebral. Sí, es justamente lo que empiezo a observar. Y son todas sus partes al mismo tiempo. Es como si de un momento a otro toda esta bruma empieza a movilizarse. Todas las estructuras que rodeaban este lugar en donde su parte energética estaba sentada empiezan como a colapsarse, pero es un colapso, digamos, controlado hasta cierto punto. Hay mucha electricidad corriente en su campo energético en este momento y él en sus multidimensiones empieza a tener como un dolor muy fuerte como en su cabeza. Es como si este procesamiento de la información, de esta forma en que lo recibes en el comando IRA, en este momento lo lastima porque digamos que entre las zonas más encarnadas que hay entre él y esta entidad, se encuentran específicamente las distribuciones del cerebro y la glándula pineal, Mm. porque son la construcción o la unión que tienen uno del otro entre la creencia del don que se tiene, el don que se recibe y quién da el don a quién. Porque desde ese también, desde esa conversación interna o duelo que tienen él y esta otra personalidad, por decirlo así, ambos se atribuyen la creación del otro y ambos se atribuyen el poder del otro. Entonces, juegan un juego narcisista muy extraño entre él y la entidad. Entonces quiero que active la presencia plena aquí y ahora para empezar a restablecer la conexión con su centro interior, o sea, liberando todas las sensaciones de abandono almacenada en todo su campo energético, para empezar a fortalecer su auténtica identidad, recuperando su propia energía vital con claridad y con equilibrio, y donde estos hemisferios empiezan a desactivar todas las memorias de trauma almacenadas en el hipocampo, en todas las historias, en todas las vidas, en todas las entrevidas, las encarnaciones y desencarnaciones que ha tenido a lo largo de su historia. Fíjate, su sistema se activa y una característica muy importante en la que él refleja este sistema de abandono ira tiene que ver con la sensación de su alma del esparcimiento del tiempo que ha tenido de él, a diferencia de, por ejemplo, de la energía que se percibe de las almas en un término general. Podrá haber más casos como el suyo, ¿no? Sí, claro. Pero por ejemplo, un ejemplo podría ser como estos bebés que ahora vemos, y, oye, qué rápido saben las tecnologías o, ay, de chiquitos saben hacer esto, porque de alguna forma hay una memoria, ¿no? Ujú. Que se va transmitiendo entre generación y generación. Él, entre sus encarnaciones, ha sentido mucha desolación porque no hay referencias históricas en su energía en punto del otro. Sus encarnaciones son tan distantes Ujú. que pareciera que son encarnaciones nuevas cada que entra a la Tierra, porque incluso hasta la configuración y la misma terraformación en muchas ocasiones ha formado parte de los cambios que ha habido entre sus encarnaciones. Entonces, también hay una desconexión de su alma con la misma humanidad que él cree que se desenvuelve a su alrededor. Y eso se refleja, por ejemplo, en su vida actual, con la sensación, por ejemplo, de que todos
evolucionan y yo no. Todos pueden y yo no. Tengo la sensación de que a todos se les dan las cosas y a mí no. La energía a mí no me funciona o por más que hago no me sirve. Y tiene que ver con esta relación que él tiende de la separación que hay con el entorno. También esta falta como de confianza, esta necesidad que tiene de control viene de su misma sensación corporal de que no puede permitirse que el entorno se mueva por sí solo. Viene desde ahí, de muchas de esas cuestiones. Quiero que ahorita que está fortaleciendo esta identidad de él, quiero que empiece a disolver las memorias de desvalorización que están ahora sí que encarnadas en todo su cuerpo. Vamos a empezar a activar la autoestima a partir de reconocer la dignidad que tiene él como alma y como ser encarnado, y empezar a restaurar la capacidad de sentir seguridad, de sentir eh, plenamente todo lo que está viviendo. Quiero que empiece a integrar todos y cada uno de los aspectos de él que percibe fragmentados, eliminando primero las interferencias que están clavadas en la comunicación neuronal y en la restauración de su pulso natural del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para estabilizar toda esta parte de la homeostasis del sistema nervioso central. He visto como la forma en la que lo hace me recuerda mucho esta escena en donde como de un personaje que siempre despierta, ¿no? Como de una cápsula y se desconecta. Y es que así es como una simbiosis que se separa entre esta energía, digámoslo así, que conectó con su energía mucho tiempo. Y en esta primera etapa de la separación lo hacen en esta parte del cerebro empiezan justo a través de los líquidos a diferenciar, Juan, qué es su existencia y qué no es su existencia. Y es, Ira, pues es doloroso porque es como arrancarte una parte que está incluso muy dentro de ti. Es como esa sensación incluso de dolor de cuando a las personas que se les intuba, Ujú. se les encarna el tubo, o sea, es fuerte pero logra, Juan, desconectar las uniones neuronales y diferenciar ambos cerebros. Y completa la separación también de la energía de ambas glándulas pineales. Quiero entonces que ahora empiece a activar el discernimiento de todas las decisiones que toma, conscientes e inconscientes, para empezar a liberarse de todos los patrones repetitivos que ha desarrollado en todas las vidas y que ya no le sirven en este momento, y empezar a recuperar su poder personal, fortaleciendo su capacidad de ir eligiendo en libertad y restaurando esta libertad emocional para empezar a clasificar sus propios circuitos de percepción personal y sincronizarlos todos a un ritmo biológico, al ritmo que la Tierra tiene su propia rotación, su propia traslación, su propio círculo circadiano de la Tierra. Aquí lo que observo, Ira, es que ahora que el cerebro o esta circunstancia energética de la mente, tiene la capacidad del discernimiento y la filtración, empieza una separación abierta de todas las estructuras que están simismadas en una en la otra. Y pareciera que todas las células del cuerpo de él y de esta entidad se vuelven como esferas, y al volverse esferas, la separación es inminente. Empiezan a romperse las uniones en una en la otra, y hay una como destructuración completa, Ira, de un estado. Observo que aquí en esta segunda fase de la desconexión entra, como tú mencionas, el ritmo del corazón, entra el latido después de la mente a establecer un campo de concentración energética que está haciendo que esta desconexión se haga a mayor ritmo y con mayor precisión. Incluso hay puntos en los que se hizo la simbiosis que la desconexión está provocando la eliminación de los resultados. O sea,
Juan, de alguna forma, energéticamente ya ha transmitido este tipo de personalidad a sus relaciones aledañas. Entonces, esta energía que se está eliminando le está permitiendo también eliminar esos registros. Ok, en esta parte del corazón quiero que empiece a purificar todo el fluido sanguíneo, liberando todas las memorias de estrés y empezar a optimizar el ritmo cardíaco con la forma en que él utiliza su ritmo cardíaco para su demanda biológica. O sea, cada pulsación del corazón quiero que se organice de acuerdo a su propia estabilidad de este tiempo, de este año, de esta estructura, para restaurar toda la elasticidad de sus arterias y empezar a desactivar toda la respuesta de lucha, de huida, de sobrevivir, de invernar, para que empiece toda esta presión de este pulsar de su corazón a limpiar los canales de la microcirculación periférica en todo su corazón y en todo su sistema sanguíneo, que llegue a todos y cada uno de los órganos y empiece el desacoplamiento de los traumas y el desacoplamiento de esta energía o entidad, como le quieran decir, para empezar a generar su propio ritmo cardíaco. Haz de cuenta que en esta pulsión del corazón, ahora que se conecta como establecimiento propio, empieza a transmitir ira como un calorcito que va transmitiéndose a todas las células a través de todo el corriente sanguíneo, que le está permitiendo dilatar sus capacidades para encontrar todavía con mayor facilidad las uniones con la entidad. Y observo que en esta tercera etapa de la desconexión, los pulmones, ira, y toda la circunstancia del pecho, tanto la circunstancia de los meridianos como la parte de la fisicalidad, se liberan y entra también el ritmo de la respiración y junto con la circulación, ampliar la potenciación de este calor que está desconectando ahora también a nivel de los órganos. A ver, entonces vamos a trabajar el sistema respiratorio y el sistema pulmonar. Y aquí vamos a liberar toda la opresión en la caja torácica. ¿Para qué? Para transformar el dolor en aprendizaje y toda la expansión de toda su capacidad de respiración. ¿Para qué? Para que tenga una nueva captación de energía a través de la respiración y empiece a limpiar todos esos residuos emocionales en todo el tejido pulmonar y empezar a sincronizar el ciclo respiratorio con el estado de calma, con el latir del corazón, para eliminar todos estos bloqueos en todas las vías aéreas superiores, tanto en el cerebro, pulmones, corazón, y vamos a pasar como toda esta parte de la cara, toda esta parte de los ojos, toda esta parte de los oídos, para restablecer el ritmo natural de la profundidad de su respiración y su ritmo cardíaco. Ahora que la respiración, por ejemplo, entra en este comando IRA, observo que como tú mencionas, toda la presión que está habitando entre las conexiones de él y esta entidad Mm. empiezan a liberarse con este ritmo y es como si las mismas células también de su núcleo se expanden y se contraen y a la hora de nuevamente expandirse se liberan como de complejidades y ataduras, aquí donde observo IRA que se rompen características en su genética que atribuían como a contratos y esto es Ujú, bien importante, Ira, porque desde hace rato observé el porqué de la configuración de esta interferencia. Este dispositivo, este ritual, implicaba el sacrificio, Ira, y no solo el sacrificio de algo eh, humano o de algo vivo, el sacrificio de algo que le significara importancia. Y observo que esa energía también representa a esa pareja de esa existencia. Por eso mm, también esta configuración. Entonces, lo que está provocando la respiración es separar los dos cerebros, separar los dos corazones y separar las dos estructuras de alimentación, porque eso refleja la respiración energética, la alimentación energética, para crear o desvincular las dos existencias. Y observo que las entidades tienen aún uniones, pero ya están en una visión separada.
Ok, entonces quiero que empiece a integrar el oxígeno limpio en cada célula de sus pulmones para empezar a sellar las fugas energéticas de toda esta membrana pulmonar que parece estar como fisurada. Quiero que empiece a declarar sus intenciones de liberar todo contrato energético que ya no le favorezca a su propia evolución, para empezar a liberar toda lealtad inconsciente que le limite el crecimiento, para devolver con respeto toda la carga que no le corresponde y la regrese a sus ancestros, a la tierra, a los clanes y recuperar su derecho a elegir libremente, cancelando todos los acuerdos simbólicos basados en el miedo y liberando todos los pactos que están sostenidos por culpa. No te oigo. Aquí lo que observo, Ira, que en esta parte de la culpa se encuentra mucho de la trascendencia de sus debilidades, esta corresponsabilidad que él siente de haber limitado o terminado la existencia bajo su propio beneficio, es algo que energéticamente se recuerda en existencias procesadas, Ira, como la incapacidad de tolerar que alguien más pudiera lastimar de una forma exagerada lo que tengo en mi entorno. Y desde esa frecuencia la cuido a un nivel que no limita mi forma en la que limito a esa persona para cuidarla también. Y entra como en este tiranismo de Mm, la mente a mm. la hora por ejemplo, de amar o a la hora de comunicarse o a la hora de transmitir. Entonces, lo que está haciendo este comando es desconectar esas culpas, destransformar esos rencores, esas rabias y esos abandonos y esas percepciones de desolación del alma para dejar que su estructura pueda volver a experimentar y sentir, no desde esta obligación de portar con lo que lleva y no desde este compromiso con esta culpa. Al final, así es lo que tiene que entender es que ambas partes formaban un uno y ambas circunstancias decidieron, ¿no? Y él tiene que entender eso porque energéticamente en su vida él va a poder corroborar que lo que sucede en su entorno y las personas con las que frecuenta y las cosas que pasan también tienen una responsabilidad de acontecimiento ante su existencia. Entonces, él puede empezar a soltar muchas responsabilidades, él puede empezar a soltar muchos roles y él puede empezar a soltar cargas innecesarias que aunque no del todo se había apropiado, ya empezaban a ralentizar y a atrofiar con sus propios objetivos de existencia. A ver, vamos a trabajar entonces el sistema digestivo para empezar a reajustar todo el estado funcional original de alimentación, eliminando todas las memorias de ansiedad, toda la insatisfacción de la alimentación. Quiero que desactive toda la acidez producida por esos estados mentales en los que él se siente en alguna forma perseguido, alterado, utilizado. Quiero que empiece a limpiar todos los residuos que ha digerido a través de la alimentación energética de situaciones que lo han puesto en un estado de alerta permanente. Quiero que desbloquee su plexo solar para que tenga más claridad entre el hambre, la saciedad y que desacople el sistema digestivo de todos los procesos extremos. Quiero que se libere desde ahí todos los compromisos de sufrimiento, liberar votos de sacrificio, de pobreza, de silencio, de abandono, de sometimiento, de castigo, de dolor, de escasez, para empezar a liberar toda la dependencia energética que tiene a otra energía que no es de él. Quiero que recupere su autoridad interior y fortalezca su soberanía personal y que deje de alimentar energéticamente a otro y que se deje también de alimentar de otro
para que empiece a sellar su espacio con claridad y con equilibrio. Si primero Ira lo que sintió fue un enorme golpe en el estómago, porque a la hora de prestar atención identificó cómo es desde el sistema digestivo él había tragado pues esta doble existencia, ahora Ujú, que percibe que a veces la información que entraba y salía de su sistema ni siquiera venía producida completamente de él y lo que él sacaba ni siquiera venía completamente producido dentro de él, entonces es como había primero sintió el golpe como si lo hubieran lastimado, pero ya ujú, después él va procesando esa sensación, la va procesando y luego lo que entiende es que su estructura tiene mucha hambre en un mm, sentido de existencia y ahí es donde empieza la regeneración porque empieza su ADN a separar estas características de llenamiento insaciable o innecesario que provenían de la entidad y empieza su característica con una regeneración energética a rellenar esas hambres, no alimentándolas, creando la correspondencia de unificación energética interna que le permite no hacerla sentir desnutrida y activando la energía pues en toda esa estructura. En esta etapa de la desconexión, lo que observo, Ira, es que se separan los procesos de filtración o de captación energética y ya cada uno de ellos es una fuente diferente. Lo único que observo que aún lo unifica con esta estructura es una cuestión del destino, como si existiera algún compromiso que uniera sus pies. mm. Ok, aquí, toda la regeneración de toda la función de su cuerpo la vamos a trabajar en el hígado. ¿Por qué? Porque quiero que limpie todas las toxinas energéticas que van desde el hígado y la vesícula biliar, desactivando toda la rabia almacenada en todo su tejido hepático y reajustando toda la función de desintoxicación en todos y cada uno de los órganos. Quiero que restaure el equilibrio de los líquidos de sus riñones y quiero que elimine todas y cada una de las memorias de miedo en esa zona de los riñones. Quiero que empiece a clasificar la función de cada uno de sus órganos a través del sistema linfático. Quiero que lo filtre, que lo desbloquee y todos los residuos empiezan a salir optimizando toda la parte de sus propios líquidos y reafirmando su propia soberanía, identificando las creencias que ya no le sirven y liberando todos los pensamientos limitantes. Transforma el miedo en aprendizaje y empieza a elegir una nueva forma de comprender su propia vida y sus propias historias. Quiero que empiece a fortalecer la confianza en él y liberar la sensación de que él nunca es suficiente. Quiero que se libere de esa desvalorización y empiece a activar su autoestima, fortalecer su identidad propia, reconocer su capacidad de cambio, liberarse de todos estos patrones repetitivos y empezar a establecer en su propia energía, una flexibilidad tanto mental y emocional para elegir pensamientos que lo vayan favoreciendo, liberando el autosabotaje, activando la disciplina, activando la constancia, la voluntad y empezar a liberarse de esta parte de la resignación, de activar toda esta parte de que tenga esperanza, de que se vea ilusionado y empezar a generar nuevos caminos con nuevas posibilidades en su vida. Y aquí lo que observo, Ira, es que cuando se crea esta desconexión de estas dos partes, toda estructura que empieza a descender que tú mencionas en este comando se empieza a gestar en la unificación que es él. Ujú. Empieza él a procesar sus características, su estructura y energéticamente empieza a procesar sus densidades, sus sutilezas, físicamente está procesando sus células, sus órganos y ahora la característica más importante es que lo hace desde esta individualidad, lo hace fuera de este requerimiento, lo hace fuera de estos odios, de estas furias, de estos miedos, porque las características que toda esta parasitación añadía se han deslimitado.
y han dejado de ser fronteras, sino más bien son cosas completamente separadas. No hay una influencia y no hay una mezcla de pensamiento para debilitar a sus propias características. Observo cómo estas están siendo restablecidas y empiezan procesos importantes de regeneración energética. Quiero que trabajemos el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque es importante que toda la secreción que tenía de la glándula pineal, ¿te acuerdas al principio? Se estabilice y vamos a estabilizarlo desde el hipotálamo y la hipófisis para regular toda esta producción de su tiroides y empezar a tener su propio ritmo personal, desactivando esta parte de la sobrecarga del cortisol de las glándulas suprarrenales y armonizando todo su sistema hormonal en todo su entorno. Quiero que se limpien a partir de aquí todas y cada una de los residuos de interferencias a nivel celular y restaurar el ciclo hormonal de descanso y actividad. Quiero que reajuste la producción de melatonina y serotonina. ¿Para qué? Para que el desacoplamiento con esta entidad desde esta respuesta endocrina elimine toda la forma de recibir estímulos externos y empiece a consolidar su propia estabilidad hormonal. Y es como si incluso, ¿si me escuchas? Sí, sí, Como si sí. incluso su energía implosionara y creara su propio sonido. Y en esta característica se difuminan, hay una imagen, una estructura en un momento que difumina, perdón, todas sus existencias. Entre un momento en que es una unicidad, es esa característica única de su potencia, y donde observo que se completa la separación porque es como el salto y vuelve otra vez él a esta característica de lo que es Juan, esta configuración que es Juan, y observo cómo su energía empieza como a adentrarse en las características del cuerpo físico, ya sin los miedos, ya sin las negativas del pensamiento, ya sin los limitantes de lo que creía que la estructura tenía que compartir, y sobre todo sin estas culpas, Ira, y con la conciencia completa de su pues de su comunicación energética, porque si algo ha aprendido el Juan más consciente de la sesión, es que todas esas sensaciones mentales, todas esas afirmaciones de su conciencia venían en una base real que él había podido explorar de su intuición, desde su intuición, y que este proceso, por mucho o poco, reafirma su seguridad, reafirma su potencia y le da esa capacidad de entenderse. Entonces, esa es la trascendencia que está teniendo su alma, pero una potencia más grande, en donde está energizando y está validando su capacidad de ser un ser, de existir y de potenciarse a sí misma. Vamos a trabajar entonces ahora el sistema inmune. ¿Por qué? Porque aquí vamos a activar el reconocimiento de su propia identidad biológica, o sea, que el alma reconozca en la encarnación este cuerpito para eliminar todas las respuestas autoinmune ante su propia psique. Quiero que refuerce toda la barrera protectora celular a través de toda la estructura de los microtúbulos y limpiar todos los residuos que tienen inflamados ciertos tejidos. Quiero que se sincronice todo su mapa de salud y quiero que restaure la capacidad de autorreparación. Quiero que desactive todas esas alertas falsas del sistema de defensa y quiero que integre su sistema inmune bajo un mando consciente, bajo el reajuste de su propia autotolerancia y fortaleciendo toda la estructura de su cuerpo que puede él poner límites y defenderse sin necesidad de autoatacarse como lo hacía antes. Sí, porque ahora él comprende esta capacidad que entiende de su potencia energética. Ya no necesita autoconsumirse o ya no percibe la sensación que obviamente provocaba la entidad de tomar de su propia energía para configurar. Es que no es necesario arrancarse pedazos de él para poder crear él mismo, justo con la potencia de este sistema orgánico que tú mencionas, entiende su capacidad para perpetuarse,
para contenerse, pero al mismo tiempo para liberarse, y que son características de verbo intrínsecas de su alma. Y eso está haciendo que su fuerza energética, su potencia masculina y femenina, sus conexiones, por ejemplo, aquí ya activando esta potencia que es Juan, ya puede acceder completamente a sus gestaciones, a sus gestores. Y aquí es donde observo que ya esta dinámica de energética de transmisión empieza también a liberarse hacia los padres. Hay como una desconexión segura, no una desconexión de amor ni nada de eso, pero es como una desconexión de dependencia y una realización y una confirmación para el alma de su singularidad y de su capacidad y de su potencia independiente. Bueno, aquí vamos a empezar a trabajar su sistema reproductor, porque vamos a empezar a limpiar todas las memorias heredadas de los padres, Ujú. todas las cargas que vienen heredadas del clan, donde agradecemos cada recurso transmitido por sus ancestros, pero le regresamos a cada uno lo que le toca. Y vamos transformando todos estos patrones limitantes familiares que ahora los reconoce y los entrega a cada uno. Quiero que empiece a liberar el bloqueo emocional de todos sus tejidos sexuales. ¿Para qué? Para desactivar la carga energética de todas las relaciones previas que ha tenido y de la reafirmación de su autonomía sobre su propia energía vital. Quiero que empiece a clarificar su identidad sexual biológica y quiero que elimine las interferencias del sistema reproductor hormonal para restaurar la vitalidad y su impulso natural. Sí, ya observo cómo desde esta característica de desapego hacia las generaciones, pero al mismo tiempo de mucho agradecimiento y mucha conexión Ujú. consciente, hay una liberación importante de residuos, hay mucha herencia evocada donde venían estas suplantaciones que ya son innecesarias, la identidad de Juan es revelada y su nombre se observa completo, esta capacidad energética que él está logrando en este momento le está permitiendo expandirlo a la completud de su cuerpo, pero en específico en su potencia viril, energética, su sexo, su sistema reproductor, toda la característica que también conlleva su fuerza, sus piernas, toda esta potencia de su masculinidad combinada perfectamente también con esta feminidad que conlleva su intuición y toda esta conexión energética que también está muy presente en él desde estas capacidades. Entonces hay una estructura balanceada, se observa consciente de los procesos que está realizando. Quiero que trabajemos el sistema óseo para liberar todas las tensiones crónicas que trae arrastrando y desactive la rigidez mental, porque el cerebro también tiene hueso. Y entonces, al liberar esta rigidez mental, quiero que reajuste su postura ante la vida, activando su eje central, eliminando todas las memorias de cargar en su columna vertebral y restaurar la flexibilidad en todas sus articulaciones. Quiero que cierre toda la parte funcional del sistema musculatorio a través del sistema esquelético para desarraigar ese portal y esa mochila y alinear la estructura física con una intención consciente. Quiero que integre el movimiento con el ritmo de vida natural, liberando todas las situaciones de resiliencia, o sea, liberándolos para activar la resiliencia, la adaptabilidad, la claridad, el orden interno, la coherencia, la capacidad de reparación de todo su cuerpo, restablecer su propio equilibrio, activar su vitalidad, activar su presencia, activar su conciencia y desbloquear todos los puntos que están acumulando, que estaban acumulando estrés. Quiero que alinee toda su estructura física con una intención consciente para cambiar su misma postura ante la vida y quiero que integre el movimiento de su cuerpo y de su energía como una forma de ritmo natural.
Sí, como si terminara de hacer las últimas conexiones condicionantes para adentrarse en la exploración de sus propios ciclos. Es como si en este punto, esta desconfiguración que creó el sistema óseo libera las características minerales fosilizadas de su sistema a través de este compartir con la entidad y permite a su estructura moverse, reestructurarse y alimentarse mineralmente de una forma libre y consciente. Esto hacia él, hacia estructura física, hacia esa estructura energética, porque en la estructura energética claramente los minerales son conductores, por eso la importancia de su presencia. Entonces ahora que él se siente en presencia y en pertenencia con su cuerpo, sus minerales también tienen esta capacidad conductiva que está terminando de realizar todas las conexiones que son importantes en su estructura. Quiero que empecemos a trabajar la piel y los sentidos para restaurar toda la barrera protectora de su piel y empezar a eliminar la forma de verse siempre con la necesidad de estar interferido o ocupado energéticamente para poner límites claros. Quiero que empiece a limpiar su memoria celular de la superficie externa y empezar a tener clarificación en la sensibilidad. Quiero que active sus dones, la clarisentencia, la clariaudiencia, la telepatía, la clarividencia, para reajustar y eliminar todas las marcas de estrés que estaban queriendo aparentar ser una cosa, pero aceptando otra cosa que no es él. Él tiene sus propios dones y sus propias capacidades y quiero que las optimice a través de sus sentidos. Quiero que desactive una hipersensibilidad sensorial que no sea de él y quiero que armonice la barrera entre lo que él es interiormente y lo que él es exteriormente para regenerar todo el tejido em, superficial e interno de su cuerpo, consolidando que su cuerpo puede proteger toda esta conexión energética a lo largo de toda esta existencia y de todas las existencias futuras. Entonces, liberando las memorias de miedo, liberando las memorias de abandono, liberando las sensaciones y las memorias de culpa, liberando los votos de escasez y liberando toda su historia con respeto, con agradecimiento y entregándole a cada quien lo que le corresponde, padres, abuelos, tíos, hermanos, en todas las vidas, en todos los tiempos. Sí, porque es a través de los sentidos primeramente, porque va de adentro hacia afuera, que empieza a desconfigurar toda su historia. Es como si no es que dejara de ver, sentir, escuchar, oler y probar todo lo que probó, pero desfragmente Claro. desde la perspectiva que lo hizo para desde ahí reconectar puramente con las nuevas injerencias sensacionales de su cuerpo. Gerencias que ahora le permiten trascender ante todas estas habilidades y estos dones para entenderse como un humano íntegro. Y desde este humano íntegro, saber que ya no necesita estar afuera, necesita encontrar herramientas, necesita encontrar caminos, ni búsquedas, ni nada, para poderse ahora adentrar o sumergir en su potencialidad y en todas estas características de lo que él es. Y es un enchinamiento de piel que adentra sus fuerzas porque está liberando en sus células justamente esos requerimientos, esas necesidades y esas obligaciones, permitiéndolo sentirse tal cual, sin ninguna expectativa, pero a conciencia de que tiene todas sus propias capacidades porque él se sabe completo y se siente bien con la estructura que maneja. Quiero que unifique todos sus sistemas con un mando central que es él. Quiero que elimine toda la fragmentación entre los órganos y la psique. Y quiero que todos los microtúbulos de sus células se fortalezcan para fortalecer su tejido y fortalecer sus órganos. Quiero que desacople todos los patrones de evasión que vivían sus sistemas y quiero que acerca de este caudal energético que él maneja, empiece a generar un fluido mucho más sólido, mucho más fuerte, que se conecta realmente por este liquidito con el que se entrelazan las células a comunicarse más limpiamente. Quiero que limpie todo el sistema biológico y quiero que empiece a consolidar un estado de presencia absoluta.
quiero que active su paz interior, quiero que fortalezca su presencia y recupere la energía para sus proyectos. Quiero que empiece a tener una gratitud hacia él, pero fortaleciendo su propia comprensión, su propia compasión, donde él empieza a vivir eligiendo la responsabilidad, el discernimiento, el equilibrio emocional, donde fortalece las relaciones saludables y sanas y donde se abre al aprendizaje continuo y permanente y donde empieza a honrar todo su conocimiento y su camino de vida. Quiero que integre sus experiencias con toda la sabiduría que es él y quiero que empiece a entender su camino con mayor conciencia y con libertad. Sí, aquí lo que observo, Ira, es que sus puntos de anclaje y sus puntos de creación energética se ven como completados y esta sensación de desboronamiento, de explosión o de destrucción desaparece porque se percibe en su centro. Es como si estos pánicos, estos estrés, estas ansiedades, estos caos, esta incapacidad de enfoque y esta destructuración se explota y se destruye, pero para reorganizarse, como para esta nueva forma dinámica que él tiene energética ahora liberada y consciente, pueda tomar o pueda observar y transitar procesos sin la necesidad de llevarlos a puntos catastróficos, sin la necesidad de robar esos procesos de otros para prescindir los personales, sino más bien desde una conciencia completa, autoritaria, no autoritaria en negativo, sino De con la autoridad, autorización de de autoridad a sí autoridad. mismo, Ujú, más bien determinada, pudiera ser ujú. también un sinónimo, con mucha determinación. ¿Cómo lo ves ahora a Juan? Lo observo bien, lo observo, definitivamente ha sido un proceso pues de desprendimiento, ha sido un duelo que ha llevado en toda esta sesión para separación, pero que ha sabido transitar adecuadamente. No siento un remordimiento ni un extraño ni nada. Él está con calma energéticamente, ya no se observa escondido en esas difumaciones, sino está activo en movimiento entre sus órganos y entre su energía. Está muy consciente de su cuerpo, tanto la parte física está muy consciente de la estructura energética como la parte energética está observando a la parte física y eso es una buena unificación. Están las miradas en conjunto. Ok, tú me vas diciendo si se trabajó o no. El estado energético que tenía en relación con la mamá. Y sí, en ambos, junto con los padres, en la trascendencia con el clan, con la madre, desde esta aceptación y liberación importante, y con el padre, desde esta necesidad y la creencia de que algo faltaba. En ambas versiones, en ambos vertientes, él pudo lograr esa completud que es muy de él, muy de una esencia personal. Esta capacidad de ese estado energético propio, autónomo. Sí, ya se encuentra en libertad, ya se separó de esta entidad. Su característica en realidad es muy impermeable. Las entidades no conectan con su frecuencia. Está bastante limpio, bastante libre de ese sentido, pero sin embargo cargaba con este compromiso tan grande y esta, pues técnicamente él tenía como otra parte, otra existencia viviendo en él. Ujú. Se trabajó esta parte de la libertad financiera. Sí, pues desde esta característica de separación, toda su estructura está concentrada como en su misma presencia. Él tendrá obviamente que después de la sesión y en la metabolización empezar a configurar sus pensamientos de una forma que determinen sus prioridades. Él va a ir escuchando sus pensamientos y se va a dar cuenta que hacen mucho ruido porque por fin está como estructurando sus procesos y es ahí donde él va a encontrar el hilo para encontrar nuevamente pues esta fuente de creatividad importante, además de que se liberó en la liberación también con los padres toda su potencia sexual energética que le va a permitir conectar nuevamente con estas pasiones intrínsecas de lo que cualquier cosa que Juan, porque ya no de las existencias, de lo que Juan quiera hacer. Esta parte de que sentía estas fractales, estas copias que sentía que había de él. Más bien eran estos esparcimientos de memorias entre vidas, porque ese proceso del tiempo había muchas cosas que desconfiguraba. Obviamente desconfiguraba sus procesos de encarnación, pero también encarnado, pues sus memorias de las otras existencias, por no ser
tan frecuentes eran amplias. Entonces siempre había como una confusión, pero ya esa disipación más bien, esa confusión se ha disipado. Esta parte de las dimensiones o frecuencias que él siente que estaban a lo mejor no completas o no manejadas de que se vio en un principio. Sí, ya eso también forma parte de esta desconexión, ya lo ha liberado y en frecuencia o en sentido se encuentra en este momento en su centro. Pues él como cualquier humano es libre, ¿no? De indagar y adentrarse en la energía que él quiera, pero en este momento está bastante centrado en sí mismo. Em, Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física que está aquí con nosotros. Y habla mucho de disfrutar, no desde un libertinaje, pero sí le hace mucha injerencia a utilizar su cuerpo. Le hace palabras como usa el cuerpo, sintamos el mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo para regresar? Listo. Desconecta de todo y de todo porque vamos a volver. Respira profundo y empiezas a reconocer tu energía. Respira profundo y siente tu energía, reconócela en tu cuerpo y empieza a reconocerla. Puedes empezar a mover los dedos de tus manos, de tus pies y empezar a estirarte para que tus lóbulos cerebrales se comuniquen mejor. Respira profundo y abre los ojos. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, bien. Ok. Juan, ¿cómo te sentiste? No, increíble, muchas gracias, muchas confirmaciones y nada, muy bonito, muy lindo, muchas gracias. Entiendo lo del tema de pronto del disfrute, es disfrutar también pues, con responsabilidad, con gratitud y pues siempre pues desde el bienestar propio y del entorno. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, claro que sí, genial. ¿Sí? Ok. Entonces voy a cortar la grabación y nos quedamos para dudas. Vale, gracias. Muchas gracias a ti también, Nico, muchas gracias. A ver.